Ya hicimos Montevideo, hicimos Buenos Aires, ahora vamos a Bogotá. Hay novedades importantes en Colombia a raíz de la presentación que había hecho el presidente Gustavo Petro para la fijación de una fecha para un plebiscito. Nosotros estamos en Bogotá con Sergio González. Sergio, buenas noches. Eduardo, un gusto saludarte. Hoy te puedo decir que puede ser uno de los días más difíciles para el presidente Gustavo Petro con el hundimiento de esta consulta popular allí en el Senado de la República. La plenaria del Senado ha decidido hundir la consulta popular, que lo que buscaba era que los colombianos en las urnas pudieran decidir en 12 respuestas si querían o no una modificación a la parte legislativa de laboral en nuestro país. Pues eso no pasó, el gobierno no tuvo la maquinaria completa para poder superar al Senado de la República y la oposición ganó el pulso y se ha hundido, ha naufragado en este momento la consulta popular del presidente Gustavo Petro. No valió, Eduardo, las aspiraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, hablando con cada una de las bancadas del Congreso de la República para poder pasar esta consulta popular. Llegaron muy confiados, pero no les resultó. Terminaron siendo derrotados, un knockout en este momento allí sobre las cuerdas en lo que fue el debate hoy en este Senado de la República, que desde el inicio estuvo muy candente, muy fuerte la discusión que se registró el día de hoy, Eduardo. Sergio, ¿cómo fueron los números, si los tenés a mano, de la derrota? Claro que sí. Claro que sí, los números fueron 49 votos por el no y 47 votos por el sí. Es decir, por solo 2 votos, esto se definió como si fuera una carrera de atletismo. No fue por photo finish, sino fue por voto finish. 2 votos nomás. Le faltaron al gobierno nacional para poder empatar esto o darle la vuelta. Fueron 5 congresistas los cuales estaban indecisos en este momento y terminaron apoyando a la oposición, y de esta manera se hunde la consulta popular que buscaba la reforma laboral del presidente Gustavo Petro. Ahora, ¿el gobierno tuvo o tenía en algún momento de esta semana la certeza o la impresión de que estaban esos votos para poder aprobar el plebiscito para la reforma, o fue saltar a una pileta con poca agua? Por supuesto, lo tenían ellos, daban por sentado que el Senado de la República les iba a aprobar la consulta popular. En los votos que ellos tenían y hasta en los tweets que daba a conocer el presidente Gustavo Petro, hablaba de que tenía todos los votos posibles para que la consulta popular se hiciera y él llamara a las urnas a los colombianos. Pero ahí, en la discusión, fueron 5 congresistas los cuales le dieron el voto a la oposición y negaron este proyecto. Pero por supuesto, el gobierno nacional ya venía haciendo campaña por el sí, campaña por esta consulta popular, realizando diferentes publicaciones a través de las redes sociales de la presidencia, a través de todos los eventos públicos que tenía el presidente Gustavo Petro. Ya tenían hasta los comités formados para poder hacer la campaña del sí en las diferentes regiones de Colombia. Pues todo eso quedó en stand-by, porque Sergio, hoy el Senado de la República lo ha hundido y aquí lo que le queda al gobierno es pues hacer caso. Dime. ¿esos 5 votos eran de un solo partido o había mezcla? En su mayoría el partido de la U. El partido de la U era los que estaban indecisos en ese momento, también algunos del conservatismo, que además del conservatismo hacen parte, por supuesto, de la coalición con el gobierno nacional. Tienen algún acercamiento por algunos puestos que tiene esta bancada dentro del gobierno nacional, pero en definitiva aquí le dieron la espalda y aquí perdió completamente el pulso el gobierno nacional en la plenaria del Senado. Ahora, lo habíamos hablado la última vez que tomamos contacto y yo te había preguntado, recuerdo, si no era una jugada demasiado arriesgada de parte de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que el año que viene son las presidenciales.
Sí, era muy arriesgado, pero él, dentro del propio ego que tiene como mandatario de Colombia, se sentía muy respaldado porque en las marchas que él ha convocado, él ha visto que la mayoría de personas vienen y lo apoyan, pero hay que tener en cuenta, quienes lo apoyan en las marchas son las comunidades indígenas que el propio gobierno trae hacia la ciudad de Bogotá para que puedan participar, pero una comunidad indígena que poco vota y una comunidad indígena que a veces no tiene participación dentro de las reformas que se hacen en el Congreso de la República. Él estaba confiado que los colombianos y sobre todo tenía la fuerza a través de Armando Benedetti en el Congreso para darle la vuelta y que los partidos políticos pudieran respaldarlo. Pues aquí fue todo lo contrario. El mensaje que da el Congreso de la República y sobre todo el Senado, que es la Cámara Alta del Congreso en Colombia, es que no tiene la favorabilidad para el gobierno nacional. Y la situación es muy compleja porque por un lado, Eduardo, se cae la consulta popular, pero le aprueban, se revive la reforma laboral y tiene hasta el momento 5 semanas, para poderla debatir y que todas estas propuestas que tenía el gobierno nacional pues se debatan en la plenaria del Senado como se tenía anteriormente antes del 1 de mayo, que cuando el presidente de la República radicó estas preguntas allí en la Secretaría del Senado. Así que vuelve, se revive la reforma laboral, se tumba la consulta popular, que era lo que quería Petro para poder iniciar la campaña y hacer el pulso de cómo se tenía la fuerza de él, la fuerza de su bancada política para las elecciones del próximo año. Sergio, te hago la última pregunta. Para tratar de conocer un poco el clima, ¿cómo siguió la sociedad colombiana todo esto? No digo lo de hoy exclusivamente, sino todo este proceso, con involucramiento, con ansiedad, con deseo o con indiferencia. Mira, aquí se puede hablar que hay como una ansiedad generalizada. El pueblo colombiano es un pueblo que vive de la política, nos gusta la política y por supuesto ya entramos en modo política con las elecciones del próximo año. Es una comunidad que está muy activa, pero también a la vez es una comunidad que está muy ajena a las votaciones. Colombia es uno de los países que más abstención tiene en las votaciones, sobre todo para presidencia de la República. Aquí hay cerca de 40 millones de colombianos aptos para votar, pero se elige un presidente con tan solo 11 millones de votos. Eso refleja muchísimo de cuál es la abstención que hay en Colombia en tema electoral, pero en este momento si dividimos al país, si cogemos el mapa de Colombia y le hacemos una línea por toda la mitad, así está en este momento la coyuntura política, la mitad del país apoyando al presidente Gustavo Petro y la otra mitad apoyando a la oposición, y así nos vamos a mantener, Eduardo, hasta las elecciones del próximo año. El país entra en una división muy fuerte por el tema electoral y sobre todo situaciones como la que se registra el día de hoy, por supuesto que le disminuye esos números a la presidencia de la República, a Gustavo Petro, y se le aumenta el pulso a la oposición ahora mismo. Sergio, muchísimas gracias por este contacto y ya volveremos a hablar porque hay mucho para hablar según lo relatamos. Gracias. Claro que sí, Eduardo, atento.